Hola, me presento, me llamo Daniel y seré el moderador en esta reunión. El día de hoy nos encontramos reunidos para comentar acerca del realismo, adentrándonos en el acontecimiento histórico de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue en 1760 a 1840 en la segunda mitad del siglo XVIII a.C. En el Reino de Gran Bretaña, la época del realismo fue un proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, sociales, así como la mentalidad de las personas en la actualidad. Andrea, ¿cómo se dividía la sociedad antes de la Revolución Industrial? Hola, me llamo Andrea y antes de la Revolución Industrial se vivía en una sociedad estamental, la cual estaba dividida en estamentos. Estos eran grupos sociales cerrados y cumplían funciones distintas en la sociedad, además de tener formas de vida totalmente diferentes entre cada grupo. Existían tres estamentos: la nobleza, allí se encontraban a los reyes, la alta nobleza y la baja nobleza. Por otro lado, tenemos al clero, los cuales estaban en el servicio religioso. Cabe decir que estos dos grupos eran privilegiados y tenían poder político. Por último, estaba el tercer estado, que agrupaba a todo aquel que no gozaba de privilegios. Este comprendía a la burguesía, campesinos y mendigos. Aún en la actualidad se puede encontrar a personas con títulos nobiliarios, pero ya no cuentan con la misma importancia que hace muchos años. Ya que mencionaste los servicios religiosos, ¿cómo fue la religiosidad, educación y cultura ante la ciudad industrial? Me presento, soy Aaron Pachas. Pues respondiendo a la pregunta, pues en el terreno religioso las revoluciones burguesas establecieron la libertad religiosa y promovieron la secularización. Esto influenció en la disminución de la Iglesia. En el terreno educativo, casi todos los estados europeos implementaron las enseñanzas primaria obligatoria y gratuita, algo que se establece hasta hoy en la actualidad con las escuelas públicas y privadas. En el terreno cultural, pues la prensa se convirtió en un destacado medio de influencia, y la literatura contó con destacadas figuras dentro del romanticismo. A estos nuevos tipos de máquinas, las máquinas del vapor en particular, facilitaron el crecimiento de las fábricas, además en la innovación en el tejido, que facilitaron la producción en masa de textiles. Rebeca, ¿cómo podrías comentar más acerca de qué descubrimientos notables trajo la revolución industrial? Claro, me presento, soy Rebeca Soto y entre descubrimientos notables, como mencionaste anteriormente, estuvo la máquina de vapor. Estas máquinas convertían la energía térmica en energía mecánica a través de un procedimiento que incluía quemar carbón en una caldera. Estas máquinas fueron un avance tecnológico que requería de mucho carbón. Esto con el fin de mantener el funcionamiento de las máquinas. Cabe recalcar que el carbón fue en su momento el combustible más utilizado en la revolución industrial. Por ello, para extraer y transportar más carbón, era necesario avanzar constantemente en la tecnología. Por otro lado, otros descubrimientos notables fueron el telar mecánico, la máquina de hilar, la cual facilitó la creación de textiles, puesto que era una máquina con 8 carretes en un extremo girados por una rueda grande, entre otros. También, así como la revolución industrial trajo descubrimientos positivos para la tecnología, también cabe recalcar que hubo efectos perjudiciales, puesto que la revolución industrial incrementó el uso de combustibles de hidrocarburos, específicamente carbón, petróleo y gas natural. Por otro lado, el uso del carbón como combustible incrementó la contaminación ambiental. Además, los ríos cercanos eran utilizados como vertederos de desechos industriales. Si hablamos del aire, este se vio contaminado por el smog producido por las chimeneas de fábricas. Estos dos factores generan una contaminación de agua y del aire que sigue perdurando hasta ahora. Claro, en otras consecuencias estuvieron los conflictos debido al crecimiento demasiado de la población y hubo una notable tensión debido a la ideología de las personas. Además, a pesar de que empleos como fabricación de acero o refinación de petróleo eran abundantes en las industrias, la paga era baja, por lo que todos los integrantes de una familia tenían que trabajar para no caer en pobreza. Este trajo como consecuencia el trabajo infantil. Niños de tan solo 3 años trabajaban de 10 a 14 horas al día en condiciones difíciles e inseguras, por lo que tampoco pudieron tener acceso a la educación. Ahora, por otro lado, Yair, ¿cómo afectó la revolución industrial al arte arquitectónico y su demostración? Buenas tardes, soy Jair Domínguez. Pues al darse un gran avance en el sector industrial,
este cambió completamente la forma en la que se hace el arte en sí. Se inventaron nuevas técnicas en la parte de la arquitectura, además de que habían nuevos materiales de construcción. Dichas técnicas industriales las elaboró el grupo Deutscher Werkbund, quienes artísticamente revolucionaron la arquitectura en general. Algunos de estos materiales fueron el acero laminado, el hormigón o el cemento, vidrio y el hierro también, los cuales hasta el día de hoy pues, se siguen utilizando. Como comentas ayer, la arquitectura empleó nuevos materiales como el hierro y el cristal, además de que la escultura y la pintura se sumaron al cambio de sus materiales industriales y temas nuevos. La revolución industrial y el desarrollo de los complejos urbanos otorgaron nuevas imágenes a la ciudad moderna, imágenes que la pintura realista empleó, puesto que la incorpora a su temática. Aaron, ¿podrías comentar más acerca de las pinturas? ¿En qué se caracterizó la representación de realismo en la revolución industrial? Claro, se caracterizó por representar la realidad de forma objetiva y por el interés en las situaciones de las clases bajas. La pintura de paisaje fue cultivada en Francia por la escuela de Barbizon, cuyos artistas pintaron al aire libre las variaciones del paisaje. La pintura testimonial representó temas en la vida del pueblo. Millet reflejó al campesinado, Conver mostró la dureza del trabajo y Damier representó momentos de la vida cotidiana. Y a esto, Jair, ¿qué nuevos estilos y movimientos de decoración se dieron? Bueno, hubieron dos de los más importantes, los cuales fueron el Art and Craft y el Art Nouveau, que viene del latín, perdón, del francés. El primero, también conocido como el victoriano, se usaba pues en decoraciones de interiores y daban resalte a todo lo que había ahí dentro. Por otro lado, arte nuevo, como su nombre afirma, era auténtico y real como en la época en la que pasaba y se caracterizaba por representar la vida moderna. Usaba imágenes planas para la decoración y en la arquitectura también. Andrea, ¿qué transformaciones sufrió la sociedad después de la industrialización? Bueno, después de la industrialización, la sociedad estamental que mencioné antes fue reemplazada por una sociedad que se dividía en clases, en la que la clase social estaba ligada a los bienes materiales. En ese punto, la nobleza ya había perdido su protagonismo por la burguesía, ya que ellos, como eran comerciantes, con la industrialización acrecentaron aún más sus riquezas y se impusieron socialmente hasta llegar a reclamar el poder político. En este escenario, la burguesía desplazó definitivamente a la nobleza y también la industrialización mejoró la economía de los trabajadores, aunque no todo era tan bueno, ya que a causa de esto surgieron nuevos movimientos como el socialismo e incluso el comunismo, que hoy en día seguimos viendo en la sociedad. Claro, como comentas, Andrea, la revolución industrial modificó el marco social. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron clases sociales encabezadas por la clase obrera y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. A esto también el nuevo ambiente industrial se vio reflejado en la literatura realista. Rebeca, ¿y qué impacto tuvo la revolución industrial en el realismo literario? Pues los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en la sociedad, observando y describiendo objetivamente los problemas sociales. Por este lado, el realismo literario era una representación objetiva, una denuncia y crítica sobre los problemas sociales del momento. A esto, el libro Madame Bovary era una crítica a la sociedad y a la hipocresía de los valores burgueses, además de que la novela representó la revolución y rebeldía de un pueblo cansado de prohibiciones. Por otro lado, los autores se orientaban del tema que iban a escribir, puesto que la literatura realista se oponía a la literatura fantástica. Durante la época era común que novelistas se orienten de manera minuciosa para escribir aspectos referentes a los ambientes, como también aspectos psicológicos, para los personajes de sus obras y demás, dentro del contexto de su novela. Las descripciones detalladas, los espacios conocidos y las ubicaciones de las historias le daban verosimilitud a las obras. En la actualidad, el aspecto realista en las novelas se encuentra en la sección de obras de no ficción, que se basan en hechos reales. Como se ha comentado a lo largo de esta mesa redonda en forma de podcast, el realismo incorporó una expresión artística más objetiva, puesto que reflejaba la realidad del hombre en su día a día. Y eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias.